Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. En Aruba el proyecto de paneles solares está recibiendo gran acogida, no solo por su aporte a la sostenibilidad, sino por la imagen que refleja frente a nuestros visitantes. A los 7 taxistas que mataron a un agente de la DEA, en Colombia les salió caro el paseo millonario. Tienen orden de extradición. Arubus instala nuevo punto de venta tanto para locales como para turistas, en donde también podrán encontrar información útil. Una persona se salva de morir literalmente aplastada por un poste de luz. Este gracioso video tiene más de 81 millones de visitas en YouTube. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. El primer ministro Mike Eyman, junto a su colega de Asuntos Económicos, recientemente estuvieron haciendo una visita de inspección en el parque solar que está delante del aeropuerto y el cual su primera fase está completamente lista. Es así que los turistas o las personas que llegan a nuestra isla pueden observar un proyecto que contribuye al medio ambiente y que hace nuestra isla más sostenible. Las personas que vienen de visita a nuestra isla, turistas locales o quienes simplemente pasan por el aeropuerto, pueden ver el avance del proyecto de paneles solares que está puesto en los parqueaderos de este y el cual tiene diferentes beneficios y funcionalidades. El primer ministro Mike Eyman, junto al ministro de Asuntos Económicos Mike de Mesa, estuvieron haciendo una visita de inspección por el proyecto en donde pudieron observar el avance de este. Ya se puede notar cómo la primera fase está completamente lista y compromete la postura de los techos que contribuirán a la sostenibilidad la cual se quiere llegar. Aparte de la visión sostenible, este parque contribuye a la imagen que quiere mostrar Aruba a los visitantes, en donde se evidencia que a través de este parque de paneles solares se está ayudando a la producción de energía de Aruba. El gabinete Mike Eyman ha implementado proyectos que contribuyen al medio ambiente y estos paneles solares invertirán en este plan. Esta historia podríamos comenzarla diciendo que es la de un paseo millonario que a los delincuentes les salió muy costoso. Los 7 taxistas que a esta hora están en una cárcel de Bogotá por el asesinato de un agente de la DEA tienen los días contados en Colombia luego de que el presidente de este país, Juan Manuel Santos, diera el visto bueno para su extradición a los Estados Unidos. Los 7 taxistas implicados en el atraco y posterior asesinato del agente de la DEA James Terry Watson en el norte de Bogotá y como quedó registrado en este video, tendrán que responder ante la justicia de los Estados Unidos por su crimen. El presidente Juan Manuel Santos firmó la extradición de los implicados, quienes a pesar de sus súplicas deberán responder ante la justicia de ese país por la muerte del funcionario estadounidense en junio del año pasado cuando salía de un establecimiento público de la conocida Zona Rosa de Bogotá. Me pasaron la extradición de los que estaban pedidos de extradición y la firmé. Los 7 taxistas fueron capturados en Bogotá y Villavicencio en operativos adelantados por grupos especiales de la policía. Ante el aval del presidente Santos, el abogado de los conductores presentará un recurso de reposición para evitar la extradición. Nosotros tenemos el derecho de interponer un recurso de reposición para solicitarle que no los extradite. Los mismos taxistas han reconocido su responsabilidad en el hecho y han pedido clemencia. Uno de ellos hizo un llamado a los delincuentes que se dedican a atracar a los colombianos mediante el paseo millonario. Personalmente les diría yo que no lo hicieran, que son las malas decisiones que uno toma en la vida o las malas amistades. El presidente Santos tiene 6 días para resolver el recurso y si lo niega, los conductores serían enviados a Estados Unidos la semana de Pascua. ¿Se acuerdan de la noticia que le dio la vuelta al mundo hace poco menos de 2 meses? Pues el náufrago salvadoreño José Alvarenga está en problemas. Primero con la familia del mexicano que murió en la travesía y segundo con el abogado que lo representó. Veamos de qué se trata esta historia. La historia del náufrago José Alvarenga da un giro. Los familiares del mexicano que pereció a los 4 meses de su travesía están en El Salvador para hacerle un reclamo. Han venido no a visitarlo, sino a pedir que comparta con ellos el 50% de las ganancias de la posible producción de un libro o de una película. Yo quiero que queden claro hoy que yo no he firmado, no les he dado ninguna firma a ellos para que tengan la exclusiva en Estados Unidos.
De lo que sí nos sorprende es la actitud, como bien dice su madre, y lo respaldo yo, de que han habido personas ajenas a él que han buscado protagonismos personales, y eso es lo que prácticamente como equipo pelearemos, ¿verdad? Entre lágrimas, los familiares del náufrago mexicano recuerdan el 17 de noviembre de 2012 como el último día que lo vieron con vida antes de zarpar a pescar tiburones. Y hoy, a través de sus representantes legales, han iniciado gestiones para que la historia sea llevada a la pantalla grande, pero con un enfoque cristiano. Realmente esta no es una historia de solamente de supervivencia, es una odisea que narra y relata prácticamente el hecho de que ha habido un milagro de Dios, y lo han externado ambas familias. Salvador Alvarenga podría tener un conflicto legal con su antiguo representante, quien asegura tiene un contrato vigente que los actuales abogados del náufrago lo están violando. En este caso, un contrato solo se puede liquidar de dos formas: vía judicial, o que usted realmente haya un acuerdo con la persona y lo indemniza, y ahí puede quedar la persona absolutamente libre. Ezequiel Córdoba acompañó durante varios meses al náufrago salvadoreño José Alvarenga durante su travesía, pero no corrió con la misma suerte. Murió en el 4.º mes de estar a la deriva en el mar. Con imágenes de Arelio Mansor, Graciela Rajo, Noticiero Hechos. Un fuerte accidente se presentó en México en el momento que un grupo de jóvenes estaban haciendo una manifestación y un auto los embistió atropellando a cerca de 12 jóvenes, quienes 3 de ellos están hospitalizados por el fuerte impacto. Camarógrafos y reporteros cubren el bloqueo de estudiantes normalistas en el norte de Morelia. La camioneta roja que arranca da una vuelta muy cerrada y embiste a la multitud. Todos corren y el conductor trata de huir. En el piso hay 3 de los jóvenes. La camioneta arrolló a 12, pero solo 3 fueron hospitalizados. Es el tercer día de protestas en Morelia. 3 días consecutivos en que las vías principales de la capital michoacana son bloqueadas. Los normalistas exigen que aumente la matrícula de nuevo ingreso y que los egresados tengan un trabajo asegurado. Pero el gobierno estatal no dialogará con ellos mientras los llamados tiris no devuelvan los 20 vehículos que han retenido desde hace varios días. Esto fue lo que ocurrió antes de que la camioneta arrollara a los normalistas. Martín González, el conductor, harto del bloqueo, intenta pasar por la banqueta. Es detenido y agredido. Enojado, los enfrenta. Le ganan en número, y es cuando impotente y furioso aborda su camioneta y los embiste. Calles adelante, Martín González fue detenido. En la camioneta con placas estadounidenses también viajaba una mujer que quedó libre. Las protestas continuaron. Los inconformes secuestraron un autobús de pasajeros. Lo llevaron frente a la Casa de Gobierno y ahí le destrozaron el parabrisas y las ventanillas. Luego bloquearon otro de los accesos a la ciudad. Cuando comenzó a caer la noche, se marcharon hacia la normal de Tiripetío, donde retienen los vehículos secuestrados. Con información de corresponsales, Azteca Noticias. Desde esta semana se implementó el nuevo puesto de venta de tickets para el servicio de bus, tanto para turistas como para locales. Allí los usuarios recibirán información y tiquetes para el acceso de los recorridos hecho por los buses de Aerobús. De esta forma se implementa un sistema más rápido que tiene fluidez y le evita a los usuarios tener que pagar sus pasajes al momento de subirse al bus. Aerobús anuncia la apertura de un nuevo punto de venta ubicado al costado de Royal Plaza, en donde los usuarios, tanto turistas como locales, pueden adquirir sus pasajes para el bus o información en general de las rutas y los recorridos. Durante esta semana se ha comprobado que los turistas en su mayoría prefieren pagar su tiquete en el punto de venta y no en el momento en que se suban al bus, ya que con esta tarjeta no solo pueden pagar su tiquete, sino que también se pueden llevar un recuerdo de Aruba,
ya que está impresa en la tarjeta imágenes de nuestra isla y su cultura. De igual forma, Aerobús está implementando otros servicios como por ejemplo el Day Pass, en donde los usuarios pagan un monto de $10 y pueden utilizar su tarjeta ilimitada por el día en que fue activada. Pueden utilizarla en diferentes recorridos, los cuales hacen los buses de Aerobús durante el día. Las personas locales también pueden adquirir el Day Pass y esto les ahorra dinero a quienes aún no cuentan con su tarjeta personalizada de Aerobús, ya que normalmente un trayecto tiene un valor de 4 florines y con el pago de $10 por el Day Pass pueden viajar las veces que quieran durante ese día. El drama de Natalia Ponce de León, una de las víctimas de ataque con ácido en Bogotá, Colombia, ha despertado la solidaridad entre los colombianos. Varios artistas plásticos se unieron para realizar una subasta con el objetivo de recoger fondos para la recuperación de la mujer de 33 años atacada en el norte de Bogotá. Cada obra colgada en ese espacio es significado de solidaridad. Decenas de artistas plásticos decidieron enviarle un mensaje de apoyo a Natalia Ponce de León, una de las víctimas de los ataques con ácido en Colombia. Algunos son amigos de ella, otros no, pero conmovidos con el repudiable ataque, quisieron apoyar con su talento una subasta artística para recoger fondos para ella. A partir de ese dolor surgió, digamos, esta iniciativa de no quedarnos en solamente las lágrimas, sino poner una voz muy firme de no más, no apoyamos eso, estamos totalmente en contra de esas agresiones violentas y sobre todo estamos contigo, Nati. La convocatoria se hizo por las redes sociales. La idea surgió hace menos de una semana y ya cuentan con más de 100 obras para vender. Todo el apoyo que le están dando a Natalia, como es increíble, yo estoy súper conmovida con eso. Esta exposición cargada de solidaridad y de rechazo a este tipo de violencia estará abierta al público hasta hoy. El desbordamiento de 5 ríos en Esmeralda, Ecuador, destrozó a 50 viviendas y afectó a otras 150. Así lo informó la Secretaría de Riesgos. Claudia Roura, con el apoyo de nuestro corresponsal en esa provincia, nos cuenta que el agua se llevó todo a su paso. Los moradores de estos sectores tuvieron que subirse a los techos y árboles para estar a salvo. El río Biche y sus afluentes Caple, Cube, Zapallo y Zapote en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, se desbordaron por los aguaceros que cayeron desde la madrugada de este jueves. La fuerza de las aguas se llevó alrededor de 50 viviendas de la parroquia Cube y otras zonas aledañas. Los habitantes de estos sectores tuvieron que subirse a los techos de las casas y a los árboles para no ser arrastrados por la corriente. Carlos Ríos lo perdió todo. Nos asustamos porque nos cogió todo adentro el agua, ya cuando quisimos sacar las cosas no pudimos sacar nada. Raúl Cano, presidente de la Junta Parroquial de Cube, narra que los moradores tuvieron que ser evacuados. Hemos evacuado a la gente en la casa del gobierno parroquial, en las casas donde están vacías. De eso hemos estado haciendo junto con la policía y junto con el pueblo, compañeros. Según el ECO 911, 141 personas fueron evacuadas. Las plantaciones y los animales también sufrieron el fuerte temporal invernal. La ayuda aún no llega a los sectores más alejados. Además, los puentes Caple, Biche y Techina quedaron bajo el agua por la crecida de las afluentes. La tubería del oleoducto de crudos pesados, OCP, también está en riesgo, mientras que en la vía que une Esmeraldas con Quinindé se registraron 3 derrumbes. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. Más adelante. Si tienen pensado ir de camping para Semana Santa, deben tener en cuenta varias recomendaciones. Una casa que emana aceite es ahora un lugar sagrado para muchos dominicanos. Una subasta a beneficio de Natalia Ponce, joven quemada con ácido en Colombia.